Entonces van a tener un apoyo con cuestiones, con materiales o material dentro del aula, pero a su vez el apoyo más importante y donde van a tener que trabajar va a ser en las comisiones. Entonces ya están subidos los casos, ya cada uno puede meterse en las comisiones, y este viernes o esta semana ya se pondrá en contacto con los profes de las comisiones, quienes le darán unos determinados tips para comenzar a hacer estos trabajos, ¿sí? Comenzando con la clase de hoy, es decir, habíamos visto, estábamos en el tema prueba. A ver. Pero yo no sé si yo acá se los compartí, no se los compartí. A ver cómo es esto. Compartir, presentar ahora. Este no, prueba este. Este sería, ¿no es cierto? Estamos compartiendo, sí. Sí, ahí ya se empezó a... Bueno, teoría general de la prueba. En la clase pasada habíamos estado viendo lo que eran las nociones de prueba y vimos también la importancia de esta etapa probatoria. O por lo menos mencionamos la importancia de la etapa probatoria. Ustedes fíjense que es tan importante que cuando ustedes dicen los juicios no se ganan con palabras bonitas, no se ganan con las alegaciones únicamente, sino que lo más importante, los juicios se ganan con pruebas, ¿sí? Jeremías Bentham hablaba y decía que el proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Y otros autores también entienden, es decir, a la etapa probatoria como el sistema respiratorio del proceso, ¿sí? Es tan importante, es decir, que si no tenemos pruebas, podemos sucumbir en cualquier momento, ¿sí? No hay casi proceso, no podemos llegar. Fíjense que la prueba o la etapa probatoria lo que hace es conectar al proceso con el exterior, conectarlo, es decir, con la realidad. Porque hasta ahora hemos hecho, en toda la etapa introductiva o introductoria, hemos hecho alegaciones y cada uno manifestó lo que creía y convencido de lo que está diciendo. Se hicieron los ofrecimientos de la prueba dentro de la oportunidad del ofrecimiento, ¿sí? Acá dijimos la oportunidad del ofrecimiento con la demanda, la contestación y la contestación del traslado, del responde, y luego teníamos una etapa donde había que admitirla, esa prueba. Bueno, pero como les decía, esto es decir, nosotros de las partes hicieron alegaciones, como en cualquier parte o como cualquier cuestión en la realidad, todo el mundo puede hablar. Pero si hay alguien que duda, queremos acreditar que lo que estamos diciendo es verdad. Y para acreditar lo que estamos diciendo es verdad, debemos acompañar la prueba, ¿sí? Esto va a tener incidencia después, ya vamos a ver cuando hablemos de la admisión y de la producción. Pero entonces, hemos hecho el ofrecimiento, hemos hecho las alegaciones y llegamos a la audiencia inicial, es decir, donde el juez se puso en determinados casos, que habíamos hablado de determinados supuestos, y cuando no había conformidad, es decir, primero, cuando se cerraba la etapa introductoria, segundo, cuando no había conformidad de las partes, es decir, respecto a las alegaciones hechas o de los hechos, es decir, expuestos en la etapa introductoria, o se llama también los escritos liminares, entonces ahí el juez habría, es decir, la causa prueba, pero más que habría, hoy día lo lógico, es decir, lo correcto sería, es decir, fija fecha de audiencia inicial. En esa audiencia inicial, el juez y las partes, pues, ustedes van a ver, es decir, ya después lo dejo para que cuando hablen de la audiencia inicial, qué es lo que van a hacer dentro de toda la audiencia inicial, pero acá lo que me interesa es que el juez en esta audiencia inicial va a ser la admisión de esa prueba, ¿sí? Dentro del procedimiento probatorio va a admitir la prueba que se ofreció
en la anterior instancia introductoria, ¿sí? Y para admitir esa prueba va a tener en cuenta dos cuestiones que también la vamos a ver enseguida. Es decir, que sean, es decir, la va a admitir en general a toda la prueba, es decir, con excepción de aquella que sea notoriamente impertinente, ¿sí? O inadmisible. Ya vamos a ver cuáles son. Como les dije, dentro de esta etapa probatoria, ¿qué teníamos? La admisión de la prueba, y además de la admisión de la prueba, lo que iba a hacerse era la producción, la recepción de esa prueba dentro del proceso, ¿sí? Y a su vez el control por las partes de esa recepción. También podía llegar a darse hasta la impugnación dentro de la etapa probatoria. Y después vamos a tener otra etapa, que es la de discusión y sentencia, donde va a hacerse la valoración por las partes en los alegatos y la sentencia, el juez va a hacer la valoración de esa prueba. Bueno, acá es lo que habíamos hablado recién, es decir, el conocimiento del juez, es decir, cómo adquiere el conocimiento. Primero, quién es sujeto de prueba, siempre va a ser, es decir, el sujeto de prueba, el juez. ¿Por qué? Porque toda la actividad probatoria va a estar dirigida hacia el juez, para provocar el convencimiento de la existencia o de la inexistencia de los hechos que hemos alegado. Y el objeto de prueba, en general, va a ser, es decir, un hecho. Y ya vimos que hechos, ¿sí? ¿Cuáles hechos son los que requieren de prueba? ¿Cuáles hechos son los que están exentos de pruebas? También lo vimos. Y después vimos cómo conocía el juez el hecho dentro del proceso. Y teníamos dos formas, a través de una operación sensorial, ¿sí? Que es a través de la percepción que el juez conoce el hecho, o bien a través de una operación sensorial, pero a su vez intelectiva, que a través de un método inductivo o deductivo el juez podía llegar a conocer respecto al hecho. Y dijimos que los medios probatorios, es decir, los medios de prueba, se iban a clasificar de acuerdo a esa cercanía o ese distanciamiento que tenía el juez con el hecho a probar. Una cosa es una prueba directa, como dijimos, la prueba de reconocimiento, ¿sí? Donde el juez está en presencia del hecho a probar, pero no siempre ocurre esto. Es decir, el hecho a probar puede ser que si quiero probar que existen olores nauseabundos, ¿sí? En la casa de mi vecino. Entonces lo traigo al juez, una prueba de reconocimiento, ¿sí? O de examen judicial, para que venga y huela. Ahí lo que el juez está haciendo es decir, está utilizando la percepción, ¿sí? A través de uno de sus sentidos, es decir, el olfato en este caso. Pero a su vez, es decir, va a tener una pequeña deducción para determinar de qué es ese olor, ¿sí? Es decir, una pequeña operación, es decir, intelectual, pero en principio es perceptiva. En cambio, cuando, que es lo normal la mayoría de las veces, el juez no está en presencia del hecho a probar, sino que está frente al hecho representativo del hecho a probar. Y para entender cuál es el hecho a probar, lo que tiene que hacer es analizar a través de una actividad intelectiva, es decir, ese hecho representativo para conocer el hecho a probar, que se dio en el pasado. Y ahí estamos frente a la prueba indirecta. Y ahí hicimos la clasificación con esto, es decir, basándonos en esta prueba directa, prueba indirecta, hacemos la clasificación de todos los medios de prueba. Creo que habíamos llegado hasta acá. La prueba, de acuerdo al hecho, es decir, el acercamiento o distanciamiento es directa o indirecta, de acuerdo a la función, la prueba puede ser histórica o crítica. Histórica es aquella que se dio en el pasado y que la tratamos de traer hacia el presente. Y crítica es aquella cuando requiere una determinada operación deductiva para entenderla. Generalmente, la prueba indirecta, es decir, o las indirectas, pueden ser históricas y críticas. La prueba directa nunca va a ser histórica.
puede llegar a ser crítica, pero nunca histórica. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque no va a estar frente a un hecho pasado del juez. El hecho está presente, por eso es una prueba directa. Pero si puede haber, es decir, un medio probatorio indirecto, ¿sí? Como por ejemplo, es decir, un contrato, ¿m? Ese es el hecho representativo del hecho a probar, que hubo una compra-venta. Ese hecho sucedió en el pasado, pero se trae al presente como hecho representativo, y el juez, al hacer una operación crítica respecto de la lectura y entender qué es lo que se pactó en las partes, es decir, con las partes, está frente a una prueba indirecta, histórica y crítica. ¿Sí? También puede llegar a ser que sea exclusivamente crítica, es decir, a ver, crítica, cuando veamos, ya vamos a ver enseguida, con en el tema, cuando el juez, que ya no es histórica, sino que va a necesitar, es decir, una prueba crítica, va a necesitar de un medio probatorio, como es una pericia, una persona experta en una determinada ciencia, para que analice un determinado hecho o rasgos del hecho para que se los traduzca al juez, es decir, y se los traiga al proceso. En este caso estamos frente a una prueba indirecta, porque no es del juez, no está presente, solamente, es decir, es crítica, porque el juez va a tener que analizar lo que el perito le está dando. También teníamos, la prueba puede ser, se clasificaban en reales o personales, es decir, reales, los medios probatorios pueden ser reales cuando se trata de objetos y personal cuando se trata de personas. Y después, es decir, las relaciones de las pruebas entre sí, cuando determina si se puede probar un hecho, una misma prueba puede probar, es decir, dos hechos, o cuando con una misma prueba se puede probar varios hechos. Acá, esto es lo que acabamos de ver, seguimos adelante. Prueba de indicios y presunciones. Fíjense acá, con la prueba de indicios y presunciones, el juez no está en presencia ni siquiera del hecho a probar, ¿sí? Porque el hecho a probar no existe y tiene que determinar un hecho pasado. Pero sí lo que tiene, es decir, o que puede llegar a percibir o puede llegar a ver, son ciertos hechos que indican el hecho a probar. Y estos hechos que indican el hecho a probar, estamos frente a la prueba de indicios. ¿Sí? Cuando el juez conoce respecto de, es decir, estos hechos que indican el hecho a probar, no está, fíjense que acá no está el hecho representativo, si ustedes se fijan, está en blanco, ¿sí? Está ausente. Tenemos parte de este hecho a probar. El juez, es decir, analizando a través, es decir, de una operación intelectual que es crítica, es decir, va a analizar estos distintos hechos y estos distintos hechos le van a indicar el hecho a probar. ¿Sí? Entonces, el juez puede llegar a una presunción hominis, es decir, de que sucedieron, es decir, el hecho a probar, es decir, se probó con estos indicios. Prueba crítica. Prueba pericial. Con la prueba pericial, es decir, con el medio probatorio, es decir, el perito, ¿qué es lo que sucede? El juez no puede conocer el hecho a probar. ¿Por qué? Porque tiene un obstáculo, si se quiere, intelectivo, ¿sí? O porque no, es decir, necesita de cierto arte o, es decir, experticia para conocer ese hecho a probar. O para, es decir, volverlo a traer a ese hecho a probar, es decir, a la realidad. Entonces necesita de un experto, ¿sí? Que puede ser que perciba, ya cuando veamos la prueba pericial vamos a ver, el perito percipiendi, es decir, que perciba, es decir, aquel hecho a probar, o bien que deduzca aquel hecho a probar. Un perito, es decir, mecánico, puede determinar o puede deducir, de acuerdo a los indicios, a las fotografías y al accidente, a los golpes que ha recibido un vehículo, puede llegar a deducir a la velocidad que venía el vehículo.
el juez no lo puede hacer, pero sí el perito por su experticia. Y entonces lo que va a hacer al juez le va a traer, es decir, esa deducción al proceso para que el juez pueda llegar a aplicarlo en el caso. Es decir, el juez no conoce la velocidad que venía, pero sí el perito puede llegar a deducir la velocidad que venía. Esta es una prueba crítica también. Algunos, van a ver algunos libros que lo tratan más como un auxiliar del juez, ¿sí? Al perito, o como un auxiliar del juez o como un argumento, ¿sí?, de prueba, más que un medio probatorio. Es un medio probatorio, pero algunos han dicho es un argumento de prueba porque como colabora y auxiliar del juez, es decir, está trayendo esto al juez. Acá hay un problema con el tema de la prueba pericial, cuando lleguemos a eso también lo vamos a ver, es cómo analizar la prueba pericial. Hoy día, con el avance de la tecnología, el juez se encuentra casi, es decir, a expensas de lo que le diga el perito. Es decir, ya el juez, y aparentemente ya no deja de ser el juez, es decir, el que va a determinar, es decir, quién tuvo razón o no, es decir, en el proceso, o quién tuvo la culpa, sino que va a depender del perito. Ya después les voy a comentar, cuando hablemos de prueba pericial, hay ciertos estándares de prueba para analizar esta experticia, ¿sí? Es decir, para que el perito no venga y domine toda, es decir, la operación, porque generalmente lo que pasa es que el perito dice, es decir, sí, es culpable el auto de color rojo, ¿sí? Y el juez lo toma y todo el mundo lo toma como, es decir, por las operaciones que hizo, es palabra sagrada. Como es palabra sagrada, se dice lo que el perito dijo, ¿sí? Es determinante lo que dijo el perito, no lo que el juez dijo. Y entonces el juez, como perito de peritos, puede apartarse de lo que diga, es decir, el perito en esta causa, por lo tanto tiene que tener ciertas herramientas para analizar esa pericia y decir, si bien yo tengo conocimientos, no tecnológicos, o avanzados como de la experticia del perito, pero sí ciertos conocimientos para poder, es decir, pedirle al perito determinadas condiciones dentro de su dictamen, es decir, para yo revisarla y ver si realmente, es decir, es la pericia, es decir, acertada con respecto al hecho o puede llegar a ser cuestionada. ¿Se entendió esto o no? Bien, estoy solo, entonces, sigo adelante. Acá, bueno, acá les hice un resumen de lo que venimos hablando, que dice, bueno, el objeto son los hechos, es decir, el objeto son los hechos, sujetos del juez, ¿cuál es el fin de la prueba? La convicción, decíamos, provocar la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos, es decir, alegados por las partes. Y acá viene la distinción entre fuentes y medios. ¿Qué son las fuentes y qué son los medios probatorios? Los medios probatorios es lo que acabamos de ver. Los medios, como dijimos, eran las operaciones, es decir, los modos u operaciones donde se vehiculizaba, es decir, un medio, es decir, probatorio, donde se vehiculizaba una fuente para traerla al proceso. Empecemos por la fuente. Las fuentes son los registros sobre los cuales se impregna o queda marcado, es decir, un determinado hecho. Bien puede ser un instrumento, bien puede ser un documento, bien puede ser una filmación, o bien puede ser una persona, es decir, en su conciencia, donde quedan impregnados en su cabeza, en su cerebro, quedan impregnados, es decir, cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Entonces, las fuentes se producen al momento del hecho, ¿sí? Cuando sucedió el hecho a probar, sucede la fuente. La fuente lo que hace es registrar ese hecho, ¿sí? Y los medios son los modos o operaciones que se realizan para traer esas fuentes al proceso. Esto que me dice que las fuentes están fuera del proceso y los medios, es decir,
son los ofrecidos por las partes, o también puede darse por el juez, para vehiculizar esas fuentes y traerlas al proceso. Una vez que la traigamos, primero la ofrecemos, la admite el juez, y una vez que se admite, se va a producir la prueba y vamos a extraerle de esa fuente el dato probatorio que necesitamos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esta diferencia entre fuentes y medios de prueba? Porque el juez también tiene facultades probatorias. ¿Sí? Es decir, y estas facultades probatorias del juez, muchas veces, sobre todo cuando estén litigando, se van a dar cuenta de si las partes tienen todas las posibilidades del mundo de ofrecer sus pruebas, ¿sí? De cada uno de los hechos alegados por ellas. Pero el juez, si tiene duda, podría llegar también a traer medios de prueba. Lo que no puede hacer el juez es traer fuentes de prueba. Los medios de prueba que el juez, a pesar de que las partes no lo hayan ofrecido, el juez puede ofrecerlo, es porque las partes en sus escritos iniciales de demanda y contestación mencionaron una fuente, ¿sí? Y el juez puede decir, quiero escuchar a ese testigo que están diciendo y que nadie lo ofreció. ¿Se entiende esto? O que existe un documento, pero nadie lo ofreció. Es decir, existe un documento en otro país, pero que dice o que acredita la paternidad de esta afiliación. Sin embargo, nadie lo pidió. Entonces, el juez, es decir, las partes lo mencionaron dentro de los escritos constitutivos. El juez lo que puede hacer es decir, sus facultades probatorias están respecto de los medios y no de las fuentes. El juez puede conocer las fuentes, es decir, por su conocimiento particular, fuera del proceso. Supongamos que existió el accidente, es decir, hubo un accidente y el juez lo presenció a ese accidente. Y justo le cae en su juzgado donde las partes alegan ciertos y determinados hechos. Las partes van a mencionar las fuentes y van a ofrecer determinados medios de prueba. Pero el juez dice, pero acá estaba presente también el kiosquero de la esquina, que yo vi cómo salía a auxiliarlo, y acá las partes no me lo han ofrecido. Esa es una fuente. Y el juez no le está permitido traer fuentes de su propio conocimiento, sino las fuentes deben haber sido mencionadas dentro de los escritos liminares. ¿Se entiende cuál es el límite? Esta es la importancia de distinguir fuentes y medios de prueba, porque es el límite, es decir, de las facultades probatorias del juez. Cuando el juez nos quiera pedir o nos quiera traer una fuente que nadie la mencionó, nosotros nos podemos oponer, ¿sí? O vamos a apelar esa prueba, ¿sí? Impugnarle, no podría traerla de su conocimiento personal. Pero sí, si las partes, si lo mencionaron los escritos y no ofrecieron el medio probatorio para vehiculizarla, traerla al proceso, sí, es decir, el juez la podrá pedir. Ahí están las facultades probatorias del juez. Fíjense que si bien tiene facultades probatorias, tiene un límite. Si no, lo que estarían haciendo el juez es desbalanceando, es decir, porque estaría a favor de uno o a favor de otra de las partes, desbalanceando la balanza de la justicia, digamos. Hasta acá tenemos fuentes, medios, diferenciación. Y el artículo 176, ustedes fíjense que cuando habla de medios de prueba, son medios de prueba el documento, el dictamen e informe de peritos y expertos. No está diciendo es un medio de prueba el perito, ¿sí? El dictamen que hace el perito es el medio de prueba. La declaración de testigo no está diciendo que el medio es el testigo. El testigo es la fuente, es el registro. El medio que se va a vehiculizar, el modo de la operación, a través de la declaración de testigo. ¿Sí? Es medio de prueba el examen judicial, las reproducciones
y las experiencias que se realicen en el proceso. Y cualquier otro medio, es decir, el 176, que no esté prohibido por la ley. El anterior código traía como medio de prueba la prueba confesional, ¿sí? O la declaración, es decir, confesional, la confesión, decía. Esto fue eliminado del código actual, es decir, del nuevo código, creyendo que con eso estamos eliminando o no estamos asimilando, no estamos poniendo de acuerdo con el derecho convencional, ¿sí? Que nadie puede obligar a declarar a alguien contra sí mismo. La prueba de confesión ya la vamos a ver y la vamos a analizar más adelante. Para mí es un error que se haya sacado la prueba de confesión. Y si quieren, saquemos la prueba de confesión, pero por lo menos deberíamos haber regulado la declaración de parte. Y ya después se lo voy a decir por qué, es cuando nos toque la prueba confesional, ¿sí? ¿Qué es lo que es la declaración de parte? El tema es que hoy día, al no tener una regulación para que las partes declaren y digan lo que quieran decir, es decir, no, el juez, primero, para ofrecer esa prueba, voy a tener que justificar en demasía para que ingrese esa prueba, porque un medio no previsto hoy día por nuestro código, ¿sí? El juez tendrá que hacer una operación intelectual por analogía. ¿Cómo hago introducir esa prueba? ¿Va a ser confesional? No. A ver, me dijeron que no, confesional está derogada. A ver, claro, ¿cómo la hago entrar? ¿Como una testimonial? ¿Debe cumplir con los requisitos de la testimonial? Creo que eso impide, es decir, la libertad probatoria de las partes, ¿sí? Si estuviera regulada, el juez no debería hacer ninguna operación más que decir si es pertinente o no, ¿sí? Esa declaración testimonial. Es más, cuando en la audiencia puede oír a las partes, o cuando las partes pueden llegar a declarar algo, es decir, a favor o en contra, el juez lo podrá tener en cuenta. Hoy día, como están las cosas, no lo puede llegar a tener en cuenta. O es mucho más complicado para justificarlo. Profe, Sí. hola, buenas tardes. Hola. Quería hacerle una pregunta. ¿El juez esta facultad que tiene probatoria puede ser a pedido de parte? La facultad probatoria del juez, no. Es decir, no podemos pedir al juez, señor juez, usted, pídame la prueba. No. Es decir, nosotros tenemos, las partes tienen los litigantes esa facultad probatoria. Ahora, el juez, un juez probatorio va a ser, es decir, acuérdense que el nuevo código da muchas más facultades al juez, es decir, ya no es un juez simplemente instructor, ya es un juez que participa, que es activo, que está dentro del proceso. Entonces, puede llegar a pedir él bajo sus facultades, pero siempre tiene el límite de respetar el derecho de defensa de las partes, tiene el límite de respetar la estrategia, es decir, de defensa de las partes. Ahora, cuando ustedes comiencen con estos trabajos o actividades dentro de las comisiones, se van a dar cuenta que hay un montón de estrategias, ¿sí? Para hacer. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Cómo voy a poner? ¿Cómo voy a hacer? Y todo eso lo elabora el abogado en su estudio, con su cliente, primero lo escucha, pero con su cliente lo elabora, lo va pensando, y después no puede venir el juez, es decir, a romperla abiertamente porque quiere favorecer a una de las partes, ¿sí? Lo que el juez sí podrá hacer, por eso vuelvo de nuevo, si estamos frente a un proceso, es decir, con tutelas preferenciales o donde haya personas, es decir, vulnerables, y el juez podrá tener más amplitud probatoria en este sentido que en un proceso normal, un proceso civil, común y corriente de un cobro de peso, ¿sí? Pero siempre el juez tiene un límite, y el límite está dado en la fuente. El juez no puede traer fuentes de prueba al proceso.
Y tampoco las partes pueden decirle, mire, me olvidé de esto, ¿por qué no trae? No, no, no. El juez es el que tiene que averiguar es decir, la verdad de las alegaciones. Ya van a ver que puede que la parte actora omita ciertas cosas y la parte demandada se aproveche de esas omisiones y no incorpore. Acuérdense que por el principio dispositivo las partes son las que le acercan, es decir, el material fáctico al juez. Y el juez debe manejarse dentro del material fáctico que le sacaban las partes. No puede salirse. Dice, el juez es esclavo en los hechos y es soberano en el derecho. En el derecho va a poder aplicar, tiene un cierto límite, pero va a poder aplicar. Pero con los hechos, el material fáctico y el material probatorio deberá manejarse, es decir, las partes pueden disponer de ese material probatorio. Hasta que se produzca, es decir, cuando la prueba se produce dentro del proceso, ese material probatorio, ese dato probatorio, ya quedó incorporado al proceso por el principio de adquisición procesal y eso pasa a ser del proceso y pasa a ser de todos, ¿sí? Del juez, de la parte que lo ofreció y de la parte, es decir, que no lo ofreció. Entonces, el dato probatorio puede ser beneficioso para la parte que lo ofreció o puede ser contrario a la parte misma que lo ofreció. Sin embargo, por el principio de adquisición quedó adquirido para el proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o estamos...? Sí, sí, quedó perfecto. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Alguna de las partes se podría oponer a esta medio de prueba que disponga el juez, así de oficio? Sí, claro que se puede oponer. Es decir, siempre se va a poder oponer. Lo que pasa es que va a tener que ser en forma fundada. Sí, el juez podrá decir, oponerse a las facultades probatorias del juez y si yo quiero incorporar, es decir, una determinada prueba, un determinado medio probatorio. Por supuesto, lo opone, previo a que el juez, cuando dicta medidas para mejor proveer del artículo 46, lo que hace es exponerlo o tiene la obligación de exponérselo a las partes para que lo vean, lo controlen el ofrecimiento que el juez ha hecho de ese medio probatorio, como han hecho las partes en un primer momento, es decir, en los escritos iniciales, y después las partes van a poder impugnarlo a ese medio probatorio o van a poder, es decir, apelar si ese medio probatorio, es decir, no tiene nada que ver con o deviene de una fuente que es externa a la que las partes acompañaron. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Bueno, acá tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, el conocimiento privado del juez. Es decir, el conocimiento privado del juez no puede ser incorporado al proceso, ¿sí? Si bien el juez no es un convidado de piedra, es decir, su conocimiento, porque el juez puede ser técnico electrónico, el juez también, ¿sí? Pero él no puede, es decir, incorporar conocimientos propios que no han sido traídos por las partes o por los medios probatorios. El conocimiento se entiende que el juez tiene conocimiento, es decir, que de un hombre medio, es decir, donde conoce en derecho, por supuesto, experto en derecho, es decir, y los demás cuestiones va a conocer, es decir, en la medida que se hayan incorporado estos medios probatorios, se lo traigan al juez, ¿sí? Y respecto de estas fuentes, por más que el juez conociera, no puede ser incorporada. Este tema de negligencia probatoria y caducidad automática, es decir, es sobre todo, es para hacer una diferenciación entre el Código de la Nación y nuestro Código Procesal. Cuando hablamos de negligencia probatoria, estamos hablando, es decir, de una cuestión que es una cuestión personal, es decir, una negligencia, una culpa de una de las partes en producir una prueba, ¿sí? Hay una culpa subjetiva, si se quiere, mientras que, es decir, cuando hablamos de caducidad o automática de pruebas, no hay una culpa subjetiva, sino que la norma establece cuándo caduca, es decir, la prueba. Entonces, si no cumplimos con determinados
requisitos que nos da la norma o que nos pide la norma, por ejemplo, en este código actual nuestro no, pero en el código anterior y el código de la Nación, para hacer el ofrecimiento de prueba confesional o, es decir, el ofrecimiento de prueba, perdón, el ofrecimiento y la producción de la prueba confesional, la prueba testimonial, debe acompañarse el pliego de posiciones o el pliego interrogatorio. En el código anterior de Podetti, es decir, debe acompañarse cuando se ofrecía el medio probatorio. En el código de la Nación debe acompañarse 15 minutos antes de la audiencia donde van a declarar el testigo. ¿No? En caso de que no se acompañe este pliego, es decir, interrogatorio, y además no comparezca la parte que lo ofreció al testigo, la prueba caduca automáticamente. Eso lo dispone el Código de la Nación. ¿Sí? En cambio, la negligencia probatoria se plantea dentro de un incidente, ¿sí? Es decir, donde, como hay culpa de una de las partes, una denuncia, esto se da en la Nación, es decir, una denuncia la negligencia de esta parte, de no realizar la prueba dentro del plazo legal que tienen para hacerlo, de 40 días, es decir, porque no instó esa prueba en un determinado momento, ¿sí? Y ahora, porque no la instó dentro del plazo probatorio, lo quiere, es decir, instar al final, o que va a provocar esto una demora, puedo, es decir, pedir, es decir, que la prueba caiga por negligencia probatoria. Por supuesto, se ha dado un traslado a la contraparte y se discutirá si hay negligencia o no en la provocación, es decir, en el tema probatorio. ¿Cuál es cuando hablamos de negligencia y caducidad, cuál es la consecuencia? Y que el medio probatorio que ofrecí cae y no se puede llegar a realizar. En el código de Podetti anterior, es decir, el medio probatorio caía y no se podía volver a rever después. En la Nación hay una diferencia. Una cosa es caducidad, que se dé caducidad de la prueba, porque no se ofrecieron, no se acompañaron como dice 402 creo que, como no se acompañaron los pliegos, ¿sí? 15 minutos antes, y no se compareció a esa audiencia tampoco, la prueba caducó automáticamente. Esa prueba no puede reproducirse en la segunda instancia. Mientras ya ha habido negligencia y se declaró esa prueba, es decir, cayó esa prueba por negligencia, sí podrá ser, es decir, vuelta a realizar o revivida en la segunda instancia. Esto en el Código de la Nación. En nuestro código no tenemos negligencia probatoria. Si quieren después les explico el 179 del código anterior, pero no quiero enredarlos en esto porque ahora lo que me interesa es qué es lo que pasa con el Código de la Nación y ahora qué es lo que pasa con nuestro código actual. Nosotros tenemos lo que se llama una caducidad automática de pruebas, porque en la audiencia inicial, ya lo van a ver, se fija una fecha, es decir, determinada para la producción de todas las pruebas que no sean las pruebas orales o que se vayan a recibir en la audiencia final. La audiencia final únicamente se reciben, es decir, las pruebas orales, ¿sí? En este caso, es decir, por ejemplo, la prueba pericial, la prueba de informe, es decir, y todas las que hay que producirlas dentro de los exámenes y demás, se van a tener que realizar dentro de un periodo que se va a fijar, es decir, en audiencia inicial. Y va a caducar o va a terminar ese periodo 5 días antes de la fecha de audiencia final. En la misma audiencia inicial se fija cuando es fecha de audiencia final y se fija, es decir, el término de caducidad de las pruebas que no van a recibirse en la audiencia final. ¿Sí? Entonces, cumplido ese término en nuestro actual código y no realizada alguna prueba, caen automáticamente en pianito todas las que quedaron, ¿sí? Sin producirse. Y queda únicamente para producirse es la prueba, es decir, las pruebas orales, ¿sí? Ya sea la declaración de partes, si han aceptado, o las testimoniales o las declaraciones de perito. Hasta acá tenemos
el tema de la actividad probatoria. El derecho probatorio y el código, en el código de Mendoza. El derecho a la prueba. El derecho probatorio, es decir, varios autores ya hablan del derecho a la prueba, el derecho probatorio. Y acá tenemos que ver, es decir, que con la constitucionalización del derecho privado y conjuntamente esto con la constitucionalización del derecho privado, nuestra constitucionalización del proceso, el derecho a la prueba es un derecho subjetivo, un derecho que se da y que tiene un estamento constitucional para las partes, ¿sí? Así como tenemos el derecho de acceso a la justicia, ¿sí? El derecho de acción, tenemos también un derecho, los litigantes, es decir, a la prueba. Pero antes también lo teníamos, me van a decir, en el artículo 18, ¿sí? Por el principio de contradicción, teníamos el principio de defensa, es decir, existía, sí, pero ahora se quiere llevar, es decir, o se quiere ejercer ese derecho probatorio, el derecho a la prueba, es decir, en forma más activa. Entonces, tenemos ese derecho subjetivo, las partes tienen el derecho subjetivo de probar todas las alegaciones que han realizado en el proceso, con límites, pero tienen ese derecho, ¿sí? Pero no únicamente de ofrecer la prueba que ellos consideran que, para probar sus alegaciones, sino también, como les dije recién, es decir, de que el juez se las admita, porque es un derecho de la parte, ¿no? Porque es un derecho constitucional, es decir, de la parte, que se produzca esa prueba, es decir, se pueda ser receptada dentro del periodo probatorio, es decir, esa prueba, y una vez que sea receptada, es decir, que la contraparte pueda llegar a discutir esa prueba, ¿sí? Estar presente en esa recepción y también pueda contradecirlo y ofrecer contraprueba. ¿Qué quiere decir esto? Que así como existe el derecho constitucional de probar todas las alegaciones, también existe el derecho constitucional de impugnarla, de estar presente cuando se produce una prueba y no puede ingresar al proceso ninguna prueba que las partes no hayan podido controlar. ¿Sí? La prueba que no han podido controlar, es decir, no va a poder ingresar al proceso de ninguna forma. ¿Mm? Si una parte no pudo controlarla, es decir, están afectando total y absolutamente su derecho constitucional, el derecho de prueba y el derecho de defensa con esto. Lo que quería remarcarle acá con el derecho a la prueba, con esta constitucionalización del derecho privado, es decir, que es un derecho subjetivo de la parte. Ya no queda simplemente con una alegación o dentro del derecho de defensa. Es un derecho subjetivo y el juez tiene el deber de respetar ese derecho subjetivo constitucional de la parte. ¿Sí? Dentro de este derecho probatorio tenemos la libertad en la elección de los medios de prueba. Y esta libertad en la elección de los medios probatorios, es decir, las partes pueden elegir cualquier medio probatorio que sea idóneo y pertinente. Y acá hago referencia a lo que hablamos anteriormente. Y por supuesto que, es decir, esté permitido por la ley. En la libertad de elección de medios, es decir, quiere decir que podemos ofrecer cualquier medio de los que están en el artículo 176, ¿sí? O también, es decir, dice cualquier otro que no sea expresamente prohibido por la ley. Eso deja abierta la posibilidad, es decir, de que ingrese cualquier otro medio de prueba. Lo que pasa que en la práctica los jueces, no digo que son remisos, pero ya miran con 4 ojos cuando alguien ofrece una prueba media complicada, ¿sí? Una prueba, es decir, ¿no? que no es común. ¿Por qué? Porque ya tienen que ver para que el ingreso de esa prueba, es decir, qué tipo de prueba es, directa e indirecta, es decir, cómo la califica, y segundo, cuál es la prueba más análoga para, es decir, darle el mismo procedimiento, respetando siempre este derecho, es decir, de defensa, este derecho a la contradicción de la prueba, del control de la prueba, de las dos partes.
Por supuesto que estos medios de prueba, es decir, la libertad se nos acaba cuando es decir, ese medio de prueba deja de ser idóneo o no es pertinente. Cuando un medio de prueba es idóneo para el ingreso, y esto tiene que ver, es decir, entre el medio de prueba, si es capaz de reproducir el dato que nos estamos pidiendo, ¿sí? Y cuándo es pertinente. Y esto tiene que ver entre el medio de prueba y el hecho. ¿Mm? A ver, yo puedo decir que celebré un contrato con Pedro y tengo de testigo a un contrato de compraventa o... sí, un contrato de compraventa. Es decir, le compré la casa a Pedro, es decir, y tengo de testigo a la doctora Valdés. ¿Sí? ¿Es pertinente el medio? ¿Tiene que ver con los hechos? ¿Ustedes qué me dicen? Y que no. ¿Cómo? ¿Por qué no? Esto tiene que ver el medio con el hecho. ¿Es pertinente que la doctora Valdés venga y declare y diga, sí, yo estuve ahí presente cuando le vendió? Y pero no es como que debería haber un contrato escrito para... Más que escrito, debería haber una escritura, ¿no es cierto? Claro, sí, o un principio de prueba instrumental sería más... Bien. Si yo digo, soy el propietario de esta casa, si la doctora Valdés es la prueba, es decir, la pertinencia, y puede ser pertinente entre el hecho y el medio, pero no es idóneo. Porque el medio idóneo para acreditar que yo soy el titular, el propietario de esta casa, es mi escritura de tratado de dominio. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pertinencia sí tiene que ver con el hecho. ¿Sí? Y puede ser que sean hechos que no sean pertinentes. Es decir, que una cosa es la idoneidad del medio probatorio y otra cosa es la pertinencia, es decir, respecto del hecho. Una cosa se relaciona entre el medio de prueba y lo que queremos acreditar, y otra cosa es cómo ese medio, es decir, se relaciona con el hecho que vamos a incorporar. ¿Sí? Y la otra cosa es la admisibilidad del medio probatorio, porque puede que haya prueba que esté prohibida por la ley. Si la prueba está prohibida por la ley, por ejemplo, es decir, que yo quiero ofrecer prueba que puede ser idónea, puede ser pertinente, porque son las escuchas que le hice a mi mujer, es decir, es decir, que me está engañando y quiere pedir daño y perjuicio, ¿sí? Y se las grabé mientras estaba hablando. Es decir, es una prueba ilícita, ¿sí? O que yo le revisé el correo electrónico. Es una prueba ilícita, por lo tanto, es inadmisible al proceso. Entonces, ¿tengo libertad probatoria? Tengo libertad probatoria, pero ¿qué va a pasar? Y el juez, para admitir en el momento de la audiencia estos medios probatorios, va a analizar la idoneidad del medio probatorio, la pertinencia del medio probatorio y la admisibilidad. Por supuesto que como recién empieza el proceso, recién, es decir, tengo el tema decidendum, ¿sí? Y he visto los hechos y demás, hasta que no se produzca el medio probatorio, no voy a tener la certeza absoluta si ha sido pertinente o no. ¿Sí? Porque traje a la doctora Valdés y después la doctora Valdés me dijo en la audiencia, y no, yo no me acuerdo haber visto. Sí, fue impertinente. ¿Sí? Pero, es decir, no fue eficaz esa prueba respecto para acreditar ese hecho. ¿Mm? El tema, es decir, el código lo que habla en el artículo 172, es que la prueba, es decir, podrá denegarse los medios probatorios siempre que sean notoriamente impertinentes. Y esa palabrita se la tienen que grabar, que sea notoriamente impertinente, porque hasta el momento no se produzca la prueba, no podemos decir que es impertinente totalmente. No tenemos la certeza de que sea impertinente. Ahora, si es bruta la prueba, o puede ser que sea sobreabundante la prueba. Tengo muchas pruebas, muchos medios probatorios para probar un solo hecho. Entonces el juez puede ahí limitar y decir, a ver, yo no quiero limitar tu libertad, es decir, en la elección de los medios probatorios.
pero decime por qué me pones, es decir, me vas a acreditar, es decir, una compra-venta, es decir, con la escritura, con testigos, no tiene sentido. ¿Sí? Otro ejemplo para acreditar la pertinencia puede ser en una relación, perdón, en un proceso donde estamos pidiendo alimentos, ¿sí? Que el alimentante, es decir, diga, mire, no le pasaba alimentos a mi mujer porque ella está saliendo con otra persona. Y acá acompaño todos los testigos que dicen, es decir, como que la vieron que está saliendo con otra persona. ¿Es pertinente ese medio de prueba? Los testigos son idóneos. ¿Idóneos, pero para qué? ¿Me entienden? Son idóneos para declarar y decir, sí, la mujer lo estaba, o la ex mujer estaba saliendo con otra persona, pero es pertinente a los hechos de la causa, es pertinente, tiene pertinencia respecto a lo que queremos probar, que es la falta del pago de alimentos. Para mí no. Y no es pertinente. Entonces esa es notoriamente impertinente. Como les dije, puede ser superflua, puede ser innecesaria, si hay varias pruebas que ya está acreditado con pruebas que se ha acompañado, entonces es innecesaria. Superflua si hay mucho, sin mucha prueba. Todo esto lo va a analizar el juez en su momento. Estos son criterios, es decir, de admisibilidad de la prueba. ¿Mm? Profe, sí. La idoneidad tenía que ver con el medio de prueba y el derecho, porque no escuché bien esa parte. No, la idoneidad es el medio de prueba, es decir, con el dato que queremos incorporar. ¿Sí? Puede ser idóneo, sí, pues, pero es pertinente lo que queremos averiguar, el dato probatorio a los hechos, a la causa. ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. Y la admisibilidad tiene que ver con la ley. La prueba es admisible o inadmisible, cuando está prohibida es inadmisible. ¿Sí? Directamente, o que este medio de prueba está prohibido por el tipo de proceso, ¿sí? Es decir, es inadmisible. Bien, y luego volvemos de nuevo a la prueba anticipada, que ya estuvimos hablando la otra vez, del artículo 153 o 129, depende cómo quieran ustedes incorporarla, ¿sí? La prueba anticipada previo al proceso, cuando existe un temor justificado de que esa prueba se vaya a perder. Podemos traer ese medio probatorio, producir ese medio probatorio, si es posible en presencia de la contraria, y si no, es decir, va a venir un defensor, es decir, de pobres ausentes, para que esté presente. Por ejemplo, una declaración de un testigo que se tiene que ir de viaje, una persona que está, es decir, por morir, y lo vamos a tomar declaración testimonial porque es muy importante esa declaración, o que se va a ir de viaje a vivir al extranjero, como decía. Pero también nuestro código no lo dice y no lo tiene así incorporado, pero como les había dicho, el proyecto de Código Procesal para la Nación, en el artículo 203, sí lo tiene incorporado y permite que se pueda llegar a hacer estas diligencias preliminares que incorpora dentro de las diligencias preliminares esta prueba anticipada cuando hayan serias razones, es decir, para que el proceso se pueda llegar a conciliar antes de iniciarse toda la etapa introductiva o introductoria. ¿Sí? Esto sería un avance y es parecido, creo que lo hablamos en consulta de la clase pasada, es parecido, es decir, a lo que se utiliza en el derecho del Common Law, en el Discovery. El Discovery es el descubrimiento de pruebas de las partes previo al proceso. Por supuesto, ustedes no sé si han visto en las películas norteamericanas. En las películas norteamericanas ustedes ven que las partes están declarando o se juntan en un estudio jurídico de alguien, son estudios inmensos. Es decir, y
en presencia de un notario puede ser, no hay jueces, no hay nadie, y las partes se muestran las pruebas, qué es lo que tienen, qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con el principio de colaboración, con el principio de buena fe procesal, donde se muestran todas las pruebas. Fíjense la diferencia que tenemos, es decir, cuando yo le hablé, es decir, cómo era el sistema anterior, con una etapa de ofrecimiento de prueba, donde jugábamos un poco a las cartas, a ver qué me ofrece aquella, yo le voy a ofrecer, a esto otro, llegar a no es un discovery, pero casi un discovery, dentro de el proceso, es decir, mejor dicho, dentro de del Poder Judicial, a provocar una prueba anticipada, es decir, con el control del juez, pero sin la intervención del juez, dice. Es decir, que el juez no interviene más que si hay algún problema. ¿Para qué? Es decir, algún problema con la prueba, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué? Para que las partes, una vez producida, supongamos, una prueba pericial que sea determinante, es decir, llegan a un acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo, no se produce toda la etapa introductoria, sino no continuamos con el proceso adelante. Terminamos con esta diligencia preliminar del proceso. Esto lo tiene este anteproyecto que estaba diciendo, pero no lo tiene nuestro código. ¿Sí? Podría llegar a hacerse, podría llegar espero que alguna vez se pueda llegar a esto, porque en realidad muchas causas se arreglan cuando tenemos las pruebas ya casi producidas, ¿sí? Antes de llegar a la audiencia final, si tenemos las pruebas producidas y sabemos que vamos muertos, entonces llegamos a un acuerdo, sí. Y en este proyecto, ¿el juez qué haría? El juez, ¿Admite las pruebas o solo las incorpora al proceso? O sea, el el que dicta. En el discovery son las partes, porque el estatus de los abogados en Common Law es muy diferente al estatus de los abogados nuestros, ¿sí? Tienen casi una función de funcionario público, si se quiere, cuando están ejerciendo de magistrado, cuando están ejerciendo. Nosotros también dice la ley que tenemos, pero no es tan así, ¿sí? Y somos poco creíbles, no le creemos al juez, menos vamos a creer entre los abogados. Entonces, lo que hace acá el Poder Judicial es facilitar esta conciliación dentro de la órbita del Poder Judicial. Presto los medios para que se sortee un perito, se haga la prueba, se controle la prueba, una vez producida, las partes pueden llegar a un arreglo. ¿Entienden? Ah, bien, sí. Es como en el proceso laboral, la prueba pericial, ¿o no? Claro, pero ustedes fíjense médica. Claro, es decir, sí, la prueba médica, pero la van a discutir. Es decir, nosotros tenemos, esa es la otra cuestión, es decir, estamos hablando de incorporar ciertos institutos que también tiene que cambiar un poco la idiosincrasia de nosotros, ¿sí? Somos muy pleiteros, siempre vamos a discutir, es decir, lo que dice el médico, el perito médico, previo de las comisiones médicas, no tiene razón, entonces lo voy a seguir discutiendo con otro médico, y bueno, pero estamos provocando un desgaste jurisdiccional muchas veces, es decir, que sin razón. ¿Se entendió esto? Profesor, disculpe, el ejemplo que usted dio del contrato de compraventa, no me quedó muy claro si era un ejemplo de medio que no era idóneo o un medio que no era pertinente. Cuando hablamos del medio, no me acuerdo que el ejemplo que te di. Era el ejemplo del contrato de compraventa de una casa y que traíamos el testigo a mi amigo, por ejemplo. El contrato de compraventa es una cosa, pero si yo quiero decir que yo soy el propietario de la casa, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que acreditar? Si yo quiero decir que estoy casado, ¿cómo lo tengo que acreditar? Si yo quiero decir que soy el padre de este niño, ¿cómo lo tengo que acreditar? ¿Con testigo? ¿Cuál es el medio idóneo? No, con la escritura. Exactamente.
¿Se dan cuenta? La escritura Bien. o la partida, o que quiero decir que esa persona murió. ¿Cómo lo tengo que acreditar? Y con la partida de defunción. Bien, buenísimo. No tengo otra cosa para acreditarlo. ¿Mm? Eso es idoneidad del medio, es decir, con el hecho. Más que el hecho, para acreditar el dato que quiero probatorio que quiero obtener. Ahora, la pertinencia tiene que ver con el hecho. El medio con el hecho, si es pertinente o no para mostrarse, ¿sí? ¿Sirve o no para mostrarse? ¿Sirve o no para acreditar? ¿Sirve el testimonio de la doctora Valdés para acreditar? Y es pertinente, pero no es idóneo. Sí, Bien, yo buenísimo. confirmaron, pero no es idóneo, no es idóneo. ¿Sí? Muchas gracias. Este análisis se realiza, un preanálisis en el momento de la admisión de la prueba y después se vuelve a analizar, una vez producida la prueba, al momento de la valoración. ¿Sí? Al momento de valorar la prueba y a ver toda la prueba en su conjunto, ahí la estamos, es decir, lo volvemos a ver, ¿sí? Bueno, esto es la información de calidad que debe resolver, es decir, cómo va a resolver el juez, es decir, dentro de esta etapa probatoria o para valorar toda la prueba. Decimos que cuando hablamos de información de buena calidad, el juez debe obtener, para tener una buena sentencia, una información de buena calidad. Y esa información de buena calidad se logra con la inmediación y el contacto del juez con los litigantes, las partes, pero también el contacto del juez con, es decir, la inmediación del juez con la prueba. Entonces, lo va a tener esa información de calidad cuando haga el ofrecimiento, ¿sí? Acá tenemos con la carga, ya después vamos a ver la carga probatoria, cuando haga la admisión, la producción de esa prueba, siempre que esté en contacto y en forma permanente el juez con los medios probatorios, con esa, es decir, ¿qué puede llegar a pasar cuando los recursos que puede llegar a tener las partes para controlar, es decir, esa admisión? Y además, otra cuestión de información de calidad que se ha incorporado en este nuevo código es la conducta procesal. Y ya vamos a ver cómo puede incidir la conducta procesal de las partes para que el juez evalúe, es decir, todos los medios probatorios. Va a servir no para valorar, pero sí como un argumento más, es decir, de la prueba. ¿Qué pasa cuando el juez, es decir, se encuentra con pruebas leviores o pruebas de difícil, es decir, ahí dice difficilioris probaciones, es decir, porque no tiene pruebas, es decir, que sean eficaces al momento de, es decir, dictar la sentencia? ¿Cuáles son las pruebas difíciles? Cuando faltan los registros, por eso puse acá, un testigo que está amenazado por el narcotráfico, ¿sí? Un testigo que se va del país, cuando no se dispone, es decir, la existencia de registro de las cosas, o la existencia de indicios o pericias contrapuestas. ¿Cuáles pueden ser los hechos que presentan estas dificultades probatorias? Los hechos antiguos. Estos son antiguos, por no decirles hechos históricos, ¿sí? Que han pasado en el año 1854, 1820 y pico, ¿sí? Y tenemos que acreditar esos hechos. Esa es una prueba difícil. Difficilioris probatoria, dice, o una prueba leviore. ¿Qué otro hecho son los hechos ilícitos? Nunca va a quedar rastro de los hechos ilícitos. Los hechos íntimos que suceden, es decir, en el fuero íntimo de las personas, o el ámbito íntimo de las personas. Puede que también sea difícil prueba las precisiones de algún hecho, es decir, las circunstancias, ciertas circunstancias de un determinado hecho, los hechos psíquicos, es decir, cómo actúa la persona o cómo que pensó que pasó, los hechos virtuales y los hechos técnicos. ¿Qué herramientas tiene el juez, es decir, para frente a estas pruebas leviores o pruebas difíciles, de difícil prueba? ¿Sí? Una
es decir, las cargas probatorias dinámicas, que las regula nuestro código. Otra, las medidas para mejor proveer, que él, siempre y cuando, vuelvo a decir, el límite de estas medidas para mejor proveer es decir, que la podrá pedirla siempre y cuando, es decir, respete, es decir, o las partes deben traer las fuentes de prueba. Otra cuestión que hace o tiene que ver con esto, información de calidad, es la inmediación, el principio de inmediación frente a la prueba y las partes. Escuchar a las partes, estar con las partes es decir, mediar también con, es decir, estar con la prueba. Otra herramienta que tiene más es la admisibilidad probatoria, es decir, el criterio más amplio, el favor probationis que se llama, es decir, de la admisibilidad probatoria. Voy a admitirlo, como no conozco y como tengo dudas, no es notoriamente impertinente, tengo dudas, es decir, opto por la más amplitud probatoria, ¿sí? De la amplitud probatoria, de la admisibilidad probatoria. Después veré si es pertinente o no al final, en el momento de la valoración. Haciendo un análisis presuncional minucioso, el 176, cuando habla de indicios, ¿sí? Y el valor de la conducta procesal en el tema de la colaboración de las partes o los litigantes en el proceso. Si lo podrá evaluar o tenerlo en cuenta al momento de dictar sentencia. Otra de las cuestiones, cuando las pruebas son difíciles, cabe las pruebas científicas. Todos estos son medios que el juez va a tener en cuenta al momento de dictar sentencia, al momento de valorar las pruebas, es decir, cuando nos encontramos con pruebas difíciles. Pero previo a eso, tenemos que ver qué es esto de la carga de la prueba. Estamos en hora, ¿no es cierto? No, ¿a qué hora terminamos? Tenemos 10 minutos más. Bien, vamos a ir al tema de la carga probatoria, es decir, rápido, pero después me voy a detener porque está muy discutido el tema de la carga probatoria. Y no el tema de la carga probatoria dinámica únicamente, sino el tema de la carga probatoria hoy está discutido en la última doctrina procesal internacional, es decir, si esto es válido o no es válido. Pero previo a hablar de la carga probatoria, cuando hablamos de carga, siempre estamos hablando de peso. ¿Quién tiene el peso de probar qué cosa? ¿Sí? Pero antes de hablar de la carga probatoria, tenemos que diferenciar ciertos conceptos que pueden llegar a ser similares, aunque no iguales. Es decir, una cosa es el deber procesal. El deber procesal es decir, una imposición como una obligación genérica para, es decir, un grupo indeterminado de personas, ¿sí? Que en caso de incumplimiento tendrá una sanción que pueda aplicar al juez. Por ejemplo, la del artículo 22 de nuestro código, ¿sí? Y el juez tiene también un deber procesal de dictar sentencia, y que en caso de incumplimiento también tendrá sus sanciones. Otra cosa es la obligación procesal. La obligación procesal no es la obligación del derecho sustancial que se pidió en la pretensión, sino que la obligación procesal es la que surge del propio proceso. ¿Y con qué nos va a surgir? Y porque con el pago de las costas es la única obligación procesal que surge, y también, es decir, con el proceso surge la obligación de pagar las tasas fiscales. ¿Sí? Otra cosa es la carga procesal. Acá, siguiendo a Goldmich, dijimos que las cargas procesales es el imperativo de su propio interés. Es decir, las partes no están obligados, no tienen el deber a realizar una determinada actividad, sino que es una carga procesal para realizarla, ¿sí? Y si la realiza, va a ser beneficioso para él. Si no la realiza, puede llegar a ser perjudicial. Por eso Goldmich, cuando habló de cargas procesales, habló que es el imperativo de su propio interés. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ofrecimiento de prueba. Yo puedo contestar la demanda sin ofrecer prueba. ¿Era una carga procesal de ofrecer prueba? Sí, el código me dice que yo tengo que ofrecer prueba, pero es decir, si no ofrezco, no pasa nada, más que el imperativo de mi propio interés, es decir, que puede venirse en contra. O, por ejemplo, contestar la demanda, ¿sí?
si yo no comparezco, no pasa nada más que me declaren rebelde, pero es un imperativo del propio interés. Nadie me va a traer al juicio, es decir, en forma compulsiva. Y otra cosa, perdón, es la carga de la prueba. Fíjense cómo vamos, es decir, distinguiendo conceptos y cómo si vamos yendo hacia cuestiones cada vez más precisas. Cuando hablamos de la carga de la prueba, como dijimos, yo tengo, es decir, la carga de ofrecer la prueba de los hechos que alego. ¿Sí? Y esto es normal porque sucede también en la realidad, saliendo no de lo procesal, cualquiera que quiere decir, es decir, que yo tengo un Ford Mustang, yo puedo decirlo, pero en realidad, es decir, cuando tengo otro enfrente y el otro me puede ir a cuestionar si lo tengo o no lo tengo, ¿cuál es? ¿Cómo yo acredito la verdad de mi alegación? Y mostrándoselo, acompañándolo. ¿Sí? Entonces, es algo natural que surge que cuando una persona afirma algo, lo va a tener que probar, porque alguien se lo va a poder cuestionar. Quizás un amigo no me lo va a cuestionar, pero otra persona lo va a cuestionar. ¿Sí? Esta carga de la prueba de los hechos alegados, es decir, por las partes, vamos a ver enseguida que puede ser subjetiva u objetiva. Y vamos a ver cómo se da. Y no me voy a detener ahí. Y después viene el tema de la carga dinámica de la prueba, que también han escuchado algo que para mí es objetiva, pero es decir, ya ustedes lo van a verificar. Como les decía, la carga de la prueba es el onus, ¿sí? De que yo tengo que ofrecer la prueba de mis alegaciones. La carga de la prueba tiene dos facetas, puede ser subjetiva u objetiva. La faceta subjetiva, digamos que está dada como una regla de conducta para las partes. Es la regla de distribución de la carga de las pruebas dentro del proceso. Ya lo vamos a ver mejor enseguida. Y la regla objetiva, la carga objetiva, ya no es una regla de conducta para los litigantes, sino que pasa a ser una regla de juicio para el juez. ¿Sí? Que en caso, cuando llegue el momento de sentenciar, un determinado hecho, es decir, no tenga prueba, no exista prueba, el juez lo que va a hacer es ver quién tenía la carga de probar y no lo hizo, y va a hacer recaer el peso de la prueba sobre el que no probó. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien o estamos...? Sigamos. Mire, Carneluti creo que dice, la carga de la prueba no es un instituto probatorio. Acá no voy a utilizar, por eso que acá, cuando hablamos de dinamicidad de la carga probatoria, pareciera que fuera un instituto, es decir, probatorio, es decir, a ver que el otro prueba, no que yo tengo que probar. No. La carga de la prueba no es un instituto probatorio porque gobierna el proceso para el caso de que no haya prueba. Y acá Carneluti lo puso como una regla de juicio, no como una regla de conducta. Es decir, se fue a la fase objetiva de la carga de la prueba. La carga de la prueba vendría a ser el riesgo de no probar, y en aquel caso que quien tenía sobre sí el onus probandi perderá el pleito. Bueno. ¿Cómo funciona esto? Esto de la carga de la prueba, la carga subjetiva y las reglas de distribución del onus probandi. Para entender un poco esto, tenemos que empezar con el non-liquid del derecho romano. El non-liquid del derecho romano. ¿Qué era esto del non-liquid del derecho romano? Es decir, el juez se encontraba con que no tenía claro qué norma o qué hecho es lo que tenía que probarse, ¿sí? O no estaba claro, no estaba probado el determinado hecho, y el juez podía llegar a decir, mire, no lo veo claro y por lo tanto no voy a dictar sentencia. Ese non-liquid
dejó de existir, es decir, de hace muchos años, ¿sí? Y el juez tiene el deber de dictar sentencia. Como tiene el deber de dictar sentencia, es decir, en muchos casos pueden haber procesos donde no hayan pruebas. Y si no hay pruebas, el juez igualmente tiene que dictar sentencia. Si igualmente tiene que dictar sentencia, por eso ahí actúa la regla objetiva, ¿sí? O la causa, es decir, la causal objetiva, o es decir, como regla de juicio, va a hacer recaer el peso de la prueba a aquel que debía probar y no probó. Empecemos un poco como para entender esto otra vez desde el comienzo, como les dije, ¿qué y quién debe probar? Hay varios, es decir, adagios jurídicos, como dice acá. Dice, el onus probandi incumbit actores, es decir, quien tiene que probar es el actor. Esto de la época de los romanos, o mejor dicho, quien prueba, es decir, es quien alega un hecho, un determinado hecho. Y quien, es decir, alega que existe un hecho contrario, también debe probarlo. ¿Sí? Que existió o que no existió. Ahora, acá, de acuerdo a estos adagios, es decir, dice acá, incumbit probatio, quien dice, y no quien niega. Vamos a ver si eso es tan así hoy en día. Bueno, volvemos de nuevo acá con el objeto de la prueba, distribución de la carga de los hechos. El artículo 175 del Código Procesal Civil nos determina un principio general que dice, es decir, incumbe, en general, cada litigante debe aportar la prueba de los hechos que invocó y que no fueron reconocidos por la contraria. Ese es un principio general y estamos hablando de la carga subjetiva de la prueba. Que como les dije, en la vida real, esta carga subjetiva aparece en todo, no tan solo en lo procesal, en lo jurídico, sino también en la vida común. Es decir, quien dice algo debe probarlo. ¿Sí? Esta lo dice el 175 del Código Procesal. Después continúa, es decir, nuestro artículo 175 que dice, en general cada litigante debe aportar la prueba de los hechos que invocó y que no fueron reconocidos por la contraria. Y en particular, cada litigante, es decir, el actor, debe probar los hechos constitutivos, es base de su pretensión, y el demandado, es decir, los hechos extintivos, impeditivos o invalidativos, base de su resistencia. Esta regla aparece con Chiovenda y se plasma en nuestro código procesal, es decir, con Reti. Es decir, los hechos constitutivos, es decir, por ejemplo, yo quiero probar, yo quiero decir que una persona me debe porque firmamos un contrato, ¿sí? O un pagaré, yo debo probar que existe ese pagaré. Ese es el hecho constitutivo. Y si la otra persona, es decir, quiere acreditar un hecho extintivo, es decir, o impeditivo o invalidativo, deberá acreditar que transcurrió el plazo y se prescribió ese pagaré, o que, es decir, ese pagaré es inválido porque lo firmó, es decir, una persona que era un menor de edad. ¿Sí? O porque era una obligación ilícita, entonces eso impide, es decir, el hecho extintivo. Estas reglas, que parecen muy claras, que están en el código del 175, que son de Chiovenda, no funcionan cuando tenemos un hecho, o funcionan poco, cuando tenemos un hecho como, por ejemplo, la simulación. La simulación que la plantea un tercero. ¿Qué hecho constitutivo va a plantear el tercero frente a un acto simulado entre dos partes que no está él? No tiene hecho constitutivo para plantear. ¿Qué hecho impeditivo va a plantear? No puede plantearla. Entonces, es decir, realmente esta regla no funciona. Y aquí viene a funcionar otra regla que en la década del 50 aparece Rosenberg, ¿sí? Otro procesalista, donde, es decir, Rosenberg lo que va a determinar es que dice, a cada parte le corresponde probar, tiene la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella. Es decir,
que no importa si se es actor o si es demandado. Lo que importa es que a cada parte debe probar el presupuesto fáctico de la norma a la cual invoca el efecto jurídico que persigue. ¿Se entiende? Esta, es decir, teoría de la carga probatoria la determina Rosenberg en las décadas del 50 y en el 69, cuando se modifica el Código, es decir, de la Nación, es incorporada en el Código de la Nación, ¿sí? Es decir, la carga probatoria. No importa quién va a probar, si el actor constitutivo, si el demandado, el extintivo, impeditivo, sino que es una teoría un poco más avanzada respecto de nuestro código, ¿sí? Respecto de las cargas de la prueba. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? ¿Se fueron? Sí, sí, se entiende. Bueno, ya los dejo, pero quiero ver si vamos a terminar con esto. Acá tenemos el 175, como les dije, está la regla de la carga de la prueba de los hechos en el primer apartado. En el segundo está la regla en general, en particular, es decir, en el segundo apartado, perdón, en el segundo párrafo del primer apartado. Después, en el segundo párrafo del 175, vamos a tener la regla de la producción de los medios, es decir, a quién tiene la carga de producir los medios. Cada una de las partes tiene la carga de producir el medio que ofreció. Fíjense que uno es la carga de los hechos, que recae sobre los hechos, quién tiene que probar qué hechos, y la otra es la carga respecto a los medios que ofrecieron, quién tiene la carga de producir. A pesar de que hoy día se puede producir también la contraparte y también el juez, ¿sí? Pero la carga recae sobre quien ofreció el medio. Y por último, tenemos la caducidad de la prueba, como les decía, el 175 y 103, salvo la prueba que debe producirse en la audiencia final, la admitida que no sea encontrada producida dentro del plazo fijado en los términos del artículo 172 en esa audiencia inicial, caducará automáticamente. Voy a dejar hasta acá que va a ser la carga de la prueba y las diferencias entre el 377 y el 175, que es lo que acabamos de ver. Porque después vamos a entrar a ver la carga probatoria dinámica. Y ante la carga probatoria dinámica, les voy a hablar lo que está pasando hoy en la doctrina respecto de estas cargas probatorias. ¿Se entiende hasta acá el tema de la carga probatoria? Sí, profe. Bien. Esto es carga probatoria común. O bien, puede ser, esto tiene que grabársela, o una regla de conducta para las partes, que sería una regla de distribución de la prueba, o bien una regla, es decir, de juicio para el juez, en caso que no exista prueba. La nueva doctrina, y con esto se los dejo y termino acá, es decir, lo más actualizado en la doctrina procesal, dice, señores, el tema de la carga de la prueba es un instituto obsoleto que hoy día no sirve para absolutamente nada. Y esto de la carga dinámica no tiene otra cosa más que hacer que el principio de colaboración, pero no tiene nada más que hacer. Y se lo termino y se los cuento después en la próxima clase, si quieren. ¿Quién lo dice y por qué? Dice, esto es una cuestión obsoleta, la carga de la prueba. Todo lo que no debería, es más, dicen, no debería enseñarse en las facultades de Derecho. Y nosotros acá hacemos es decir, un monumento a la carga de la prueba. Bueno, con esta incógnita se los dejo y no dilatarlos más y ya seguimos la próxima clase. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Parece que no. Miguel, Sí. Estamos solos. aprovechamos que están ahí conectados varios chicos que están cursando, que además de decirles que se sumen a las videollamadas de las comisiones del día viernes, porque es importante que estén participando porque se les va a dar
puntaje por estar participando en la videollamada. El viernes se les va a explicar en cada comisión de qué manera van a obtener puntos a los efectos de ir aprobando las actividades. Saludos para todos. Bueno, chicos, Empezamos. que la pasen lindo. Y no sé si tenemos la próxima semana, ¿es? Euge. Y la semana que viene tenemos la mesa el lunes. Entonces no. Y estamos con el tema de clase ahí complicados. Pero les vamos a estar anunciando en el aula virtual cómo nos vamos a manejar la semana que viene. Depende de cuánto se demore la mesa. Euge, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Qué puede dejar de grabar? No sé. Digo yo. Sí. A ver, depende.